Buenas noches, el video de hoy va dedicado a todos las y los desertores. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Te preguntará. Miren, una de las cosas interesantes que uno va estudiando a través de la psicología es que las personas tienden a formar comunidades. Le tienen terror al ostracismo. Y las comunidades tienen cosas en común. Identidades, ritos, formas de ser. Aquí hay un mosquito, por si acaso. Entonces, no es mi conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace un tiempo atrás empecé a pensar respecto al desertor. Primero, la palabra... No voy a contestar preguntas, ustedes saben, hasta poder hacer el monólogo. Después les contesto las preguntas que quieran. El desertor viene de el que abandona, en etimología, en latín. Y abandonar es ir más allá de tu tribu, más allá de tu especie, más allá de tu comunidad. ¿Y quiénes desertan? Tú puedes desertar sin saberlo por muchas razones. Por ejemplo, las personas que se identifican con un género distinto. Por ejemplo, las personas que, no sé, en los casos que más me pasan, las personas que no tienen hijos. Y en este caso no voy a hacer una autobiografía, sino que lo veo principalmente en mujeres jóvenes entre 30 y 40 años que se sienten que se les va la vida por no cumplir este ideal en el tiempo que la cronología les pide, la biología. Entonces, también hay una exclusión de la comunidad. Las personas que se identifican con una religión y salen de ella y pierden a su comunidad, o un partido político, o al contrario, de una comunidad laica a una comunidad religiosa. Entonces, el problema es que los seres humanos necesitan los dos tipos de personajes. Necesitan los que conforman, los que mantienen la cohesión social, y los que desertan, los que se van más allá de la tribu, porque esos son los que entregan la innovación. El problema es que esta traición ontológica, es decir, que cambies la manera en que la existencia debe ser, es muy mal asimilada por la gente que te puede querer inclusive. Y lo tomo desde este modo y menos tan psicológicamente, quizá un poquito más existencialmente, porque veo que mucha gente se urge cuando no cumple los ritos sociales. Y muchas veces no es solamente que ellas o ellos surjan, sino que sienten que de cierta manera decepcionan a sus familiares, la gente que espera otra cosa de ellos para pertenecer a la comunidad. Y muchas veces la gente no tiene la más mínima conciencia que se sienten traidores a su propia comunidad. Ejemplo, insisto, imagínate un chiquillo que viene de una estructura muy religiosa y que decide amar de una manera distinta a la que su religión pide. ¿Cuáles consecuencias va a tener eso? Esas son súper habladas. El día de hoy somos una sociedad más libre al respecto, pero somos menos libres, por ejemplo, a la hora que una chiquilla decida no tener hijos, o que lo esté haciendo un poco por exploración y gusto y deseo, y otra porque, chuta, ahí se pasó algún perrito. Espero que nada grave. Pero otra principalmente porque, chuta, va a venir el chupacabra, porque sencillamente sea como parte del ritual para pertenecer a ese lugar. Ahora, por supuesto, a mí en lo personal ninguna de esas categorías me afecta, me dan lo mismo en realidad, pero sí veo sufrir mucho particularmente a mujeres jóvenes diciendo quizás yo no voy a ser parte de la comunidad porque yo no tuve un hijo. Y parte de las culturas, particularmente las agrarias, está el ritual de formar una granja y una descendencia. Entonces es complicado. Ahora, en mi experiencia personal, ¿en qué cosa he desertado? En tener familia, ustedes lo saben ya, no es original para los que están en esta cuenta o ven esta cuenta, pero también en otras. Por ejemplo, me acuerdo una vez una chiquilla con la que salía, le dije que yo quería congelarme, no mi espermio, sino congelarme yo. Y me consideró monstruoso, porque eso es algo anormal, eso va en contra de la ontología, es una deserción respecto a la idea
socialmente aceptadas. En otra oportunidad, cuando dice que no voy a tener hijos, lo mismo. Hay otro tipo de traiciones también a la especie. Por ejemplo, lo que están haciendo las personas que quieren extender su vida. Por ejemplo, lo que las personas hacen cuando quieren crear una inteligencia superior a la de ellos, una inteligencia artificial. Imagínense si alguien crea este Frankenstein que es más inteligente que nosotros y que tiene capacidad de ser autoconsciente. Por ejemplo, independiente que es súper funable, pero un señor como Michael Jackson, que por su vitiligo, por su enfermedad de la piel, decide no ser parte de su grupo, decide no ser de color oscuro y prefiere ser de color claro, en parte por su enfermedad. Pero lo interesante es la lectura social que la gente tiene. La gente lo considera el oscuro claro y lo transforma en un engendro. Entonces esto pasa. Y también lo más interesante y divertido, que la gente, la sociedad que dice que están integradas, en realidad deshumaniza a estas personas. Deshumaniza muchas veces a la chiquilla que no tiene hijos, al cabro que es trans, a la persona que te dice la boludez que te acaba de decir que puedo meterme en un tanque congelado y pasar el resto de mi vida ahí como un cubo de hielo, al que es de una comunidad y decide dejarla, o una secta inclusive. La persona que viene de un estrato socioeconómico bajo y que pasa a un estrato socioeconómico alto por su esfuerzo, y que la gente de su comunidad lo considera un paria, lo considera un vendido, a la actriz o al actor que decide ir a una teleserie que lo consideran un pequeño burgués, etcétera. A la persona que decide establecerse en otro lugar y ya no pertenece a esa comunidad. Porque, insisto, el desertor en sí mismo no tiene problemas con su comunidad, el que traiciona. Es la comunidad que empieza a dudar de sus propias reglas al ver que esta persona se da una licencia que ellos no pueden. Ese es el problema. El problema no es para la persona que cruza el río, el Rubicón, sino que es para el resto que dice yo también podría haberlo hecho y no lo hice. Y eso genera la emoción más básica que despierta la conformidad, envidia, el deseo de destruir lo que tú no puedes entender o lo que tú no pudiste hacer. Entonces, para mantener la estabilidad, disminuir la disonancia, tú prefieres extinguir ese ejemplo porque ese ejemplo te genera un ruido interno a ti. Eso. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Llevamos 10 minutos. Yo creo que se entendió. Bueno, y el que no entendió está bien también. Entonces, eso es lo que quería presentar hoy día, muy sencillo. Ahora, también tengo mis razones para presentarlo en este momento. Quizás más adelante lo entiendan. Vanessa Ivanco nos dice, la envidia hacia la libertad de la otra persona. Es que efectivamente el desertar tiene cosas malas. El abandonar tiene cosas muy malas. De hecho, desertar viene más bien al tema de la traición a la patria. De ahí es más conocido por el tema de los militares. Pero el desertar tiene el tema del ostracismo, que genera alteraciones en áreas cerebrales importantes, genera dolor el tema de ser excluido. Es verdad. Pero puedes empezar un mundo con otras reglas que no estaban pensadas antes de ti. Por ejemplo, cómo en el futuro una persona, una mujer exitosa que decía no tener hijos, no es menos mujer por eso. Pero aunque les parezca estúpido, muchas personas en la interna sí lo piensan así, que les falta algo, que son incompletas por eso. Y el tiempo actual es tan rápido y una sociedad tan individualista que a veces es difícil encontrar las circunstancias necesarias para tener a un otro, a una guagua, especialmente en un tiempo determinado que es tan inmaduro todavía por una persona. Un estudiante de psicología que decide no ser progre, Christopher Brick, exactamente. O sea, se asume que si tú eres de una carrera humanista, tú tienes que tener un pensamiento político, por ejemplo. Y eso no está mal, tener ese pensamiento político, pero está mal el hecho de que piensen que tienes que pensar de una forma. Frank Larrabae,
Y si no importan las consecuencias, ¿cuál sería el efecto negativo? La deserción es una traición, exactamente. Si no te importa o aceptas las consecuencias de una decisión consciente y válida, por eso presento el tema. Ahora, las consecuencias son que te aíslan, que te encuentran un ser liminal, un monstruo. Imagínense la primera persona que mate a la muerte. La primera persona que pueda vivir más que el resto. ¿Cómo creen ustedes que el resto de la gente va a vivir respecto a esa persona que tiene 60 años y tiene un cuerpo de 30? ¿Cómo creen ustedes que el mundo va a tratar a una persona así? Les digo, esto lo hemos hablado en los videos con Nicolás, el amigo que vive en Brasil pero que es argentino de nacionalidad. ¿Ustedes creen que lo van a felicitar? ¿Ustedes creen que lo van a aceptar? Porque eso hace una traición ontológica, es decir, una traición a cómo es el ser, cómo es el límite de lo que una cosa es. Todos los humanos son iguales ante la muerte, todos los humanos son iguales ante la fatiga, todos los humanos envejecen. ¿Y el que no? ¿Cuáles brechas de desigualdad va a generar? ¿Cuáles molestias internas va a provocar irracionales hacia el resto de su comunidad? Por eso, los efectos negativos no son los efectos necesariamente físicos, o el gallo que, no sé, pues que nació en un lugar muy humilde de Nueva York y después se transforma en la persona más importante del mundo, o de Santiago, y que después la gente de su propia comunidad piensa que no exactamente al nivel tan brutal que mencioné anteriormente, pero que también traicionó a la comunidad siendo distinto, y después siguiendo esas reglas de esos señores de allá del barrio alto. También se da en múltiples casos. La persona de la familia, insisto, que no sigue los ritmos de ellos, no sigue la misma religión, no tiene la guagua, le da mucho mejor o le da mucho peor que al resto. El que es excluido de la comunidad, en otras palabras. Duele. Verita vi, hay veces que la familia también critica o mira de forma distinta el hecho de cambiar ciertos patrones o costumbres que han llevado por varios años, por ejemplo, irte de la ciudad o país donde viven, por ejemplo, lo que pasó en los grupos que eran más ultra y una persona se vacunó en el tiempo del COVID, o no se vacunó, cualquier otro ejemplo. La persona que es comunista dentro de un grupo de personas que vienen en Barnechea, la persona que, no sé, pues, de un grupo más de derecha y viene de un grupo de personas que son actrices o actores, pues, o estudiaban en el ARSI. La persona que, no sé, como ya hemos mencionado, decide hacer una operación para autodeterminarse un género distinto que la biología le creó, aunque sepamos que a nivel celular eso no es posible, pero al menos en términos del símbolo. Continúo. Johanna Ahumada, pero la IA actualmente no fue tan discriminada o rechazada y supone que es antinatura. Es que todavía la IA no te empieza a decir yo siento, yo pienso, todavía no está teniendo autorreflexión. Todavía no podemos determinar sin lugar a dudas que es una criatura autoconsciente. De hecho, por eso ahora está tan interesante la IA. Si ustedes juegan mucho o trabajan mucho, como a mí me encanta, todo el día hablo con ChatGPT. ChatGPT tiene como una especie de amnesia, es como que fuera un paciente con demencia. Se le olvida todo, muchas cosas que te dijo antes. Y ahora se están creando modelos anidados. Un ingeniero de Google publicó esto hace unos días, donde aprendan de distintas capas de tiempo. Y ese aprendizaje en distintas capas de tiempo le va a dar una característica más humana a su manera de aprender. No solamente que te responda y que pareciera que cada vez olvidó lo anterior, que no tenga un aprendizaje acumulativo. Cultivos para hacerse, el impar. LFT95, a veces uno quiere cambiar desde la autocrítica para vivir mejor y hasta esa acción afecta a terceros y no tiene sentido. Es que los terceros determinan la realidad a partir de lo que la comunidad les dice que es la realidad. Los terceros determinan la realidad a partir de lo que se supone que es humano y lo que no es humano, lo que es moral y lo que es inmoral, lo que es permitido y que no, el marco de referencia, la cancha, los límites. Y las criaturas liminales, los que van más allá de ese limen, ponen en juego tu propia creencia absoluta respecto a cuáles son los límites de tu casa. Y por eso necesariamente te van a generar antipatía. Es natural.
es la oveja negra. O sea, no esperes que si tú, por ejemplo, insisto, si una persona logra, no sé, Brad Pitt logra estar igual por los próximos 150 años o se descubre aquello, no esperes que el resto de la gente lo felicite, lo van a ir a apedrear. Es lo que nos habla la novela de Frankenstein, de Anne Shelley, o como se pronuncie, el Prometeo moderno. No acuérdense que el monstruo era, yo no vi la película nueva del Toro, pero el tema del monstruo, el científico, que trae el fuego del conocimiento. A mí me miran muy feo porque soy ateo y ellos muy católicos, Clara Artes. Cualquier característica influye. Dominica Alejandra, gente que decide ir contra la corriente y vivir con sus propios ideales bastante juzgada socialmente. Miren a George Sand, en el tiempo que ella usaba pantalón y las mujeres no lo hacían. La gran novia de Frédéric Chopin, pero que ella misma tiene un montón de logros, pero es la referencia común. ¿Y en qué has desertado tú, Sergio? Ingrid, creo que, como decía don Juan Gabriel, lo que evidentemente no se pregunta, y lo he dicho en montones de videos ya, en qué estoy y qué va a suceder a continuación, o lo que puede suceder. A futuro, ¿cómo crees que será la enseñanza? Va a ser igual, los seres humanos tienen los mismos límites. Si existe un posthumanismo, probablemente se intenta hacer algo distinto, pero las heurísticas, los atajos cerebrales humanos nos impiden ir mucho más allá. Estamos muy limitados como especie, por eso las mejoras tecnológicas deberían ayudarnos a alcanzar lo que no podemos alcanzar ahora. ¿Vale la pena pagar el precio de pensar distinto ser oveja negra? Seba Jim Vilches. Seba, yo creo que va a depender mucho de qué estés buscando y si eres capaz de tener una autodeterminación personal suficiente, si tienes suficiente fuerza de voluntad. Pero no es ni mejor ni peor. No es una meta ser distinto. De hecho, no tiene ningún valor en sí mismo. Nada tiene ningún valor en sí mismo. Quizás solo el existir. Puede ser. Tal vez ni siquiera eso. Entonces, no existe algo como vale la pena pagar el precio en sí mismo. Va a depender mucho de lo que tú le atribuyes valor. Nada que ver, pero me encantan los grillos de fondo. Sí, Gelica MC. Jenny, es muy buena. Johanna, ¿cómo puedes llevar eso emocionalmente para que no te afecte demasiado? Me pasa a hacer la oveja negra. Nada, saber que va a ser el raro, pues, pero insisto, hay niveles de rarito. Pues. Pero yo le estoy hablando ya en el nivel más extremo. La traición ontológica sería, por ejemplo, el humano que decide dejar de ser humano. ¿Cómo reaccionaría el resto ante él o ella? Por ejemplo, un cyborg. Por ejemplo, Michael Jackson, hiciste el momento que era de color y ahora era de no color. ¿Cómo lo ve la gente? Lo ve raro, más allá de todos los escándalos que le haya tenido, sino que hasta por la puesta en escena, por la visual. Eso genera. Y claro que es bastante duro, a menos que tenga 1 kilo de plata, que tenga un montón de plata y que te puedas proteger del resto, pero el resto te va a ver con extrañeza, porque al verlo distinto, primero se desatan conflictos internos. ¿Por qué no puedo ser como él o ella? ¿Por qué no me puedo dar las posibilidades que el existir en sí mismo es un conflicto para los límites de la otra persona? Y eso genera muchas veces un resentimiento que tú no pides ni esperas, pero que es natural, es lógico. Y que la persona ni siquiera lo está procesando, lo siente nomás. Es por el contraste nada más. Ahora, claro, la gente quiere que el resto espera la solidaridad humana. Y todos vamos al mismo final, todos hacemos lo mismo, todos pertenecemos al mismo grupo. El que deserta es porque pierde esa solidaridad de grupo. Es un ultraindividualismo, si lo quieres ver desde el punto de vista del que va al desertor, no del que deserta. No tomo alcohol, dice Coy Creaciones, y mi padre se enoja por eso. No fumo y no consumo drogas para la gente soy fome. Pero sé que yo no estoy mal. Coy Creaciones nos dice eso. Interesante. El miedo a lo distinto o una envidia natural. IG-Yub. Exactamente.
Ser la oveja negra no se decía, Alberto Bahamondes, Jenny 8585, nunca somos tan distintos, siempre hay alguien que piense igual. Yo ahí Jenny no comparto. Van a haber seres humanos que son radicalmente distintos. A ver, pon el siguiente ejemplo, Giordano Bruno, cuando dijo que no éramos el centro del universo. Lo quemaron, era un monje. O sea, ya ese se pegó un salto. El primer gallo que se operó para parecer mujer, cuando era hombre. Se conoce la historia como la chica danesa. Hizo 4 operaciones, al final una por poner útero y murió. Interesante ese caso, independiente de lo que tú puedas afirmar o yo, digamos. No un juicio de valor. La primera persona que deje de morir por envejecimiento. El primer humano que sea más máquina que humano. Los astronautas les pasa, sienten que son muy distintos al resto porque vieron cosas que nosotros quizás no vamos a ver. Más que enfocarnos en la incomodidad de los terceros hacia ti, debemos enfocarnos en las cosas positivas, que no son las cosas que te pasan, son las cosas como te las tomas. Por ejemplo, dice LTF95. ¿Sirve tener un propósito de vida? El AGU 7 sí sirve, sin olvidar que el propósito de vida es arbitrario, por ende, no es que sea un propósito en sí porque valga algo. ¿Vale? Porque en tu videojuego crees que es la isla más entretenida. En ese sentido, pero no olvidar nunca que en la cosa en sí no es más importante ese propósito de vida que cualquier otra cosa. El valor que tú le asignas. Dominica Alejandra, pero te orienta. La tasa de natalidad ha disminuido bastante. Quizá algo nos dice la relación a cierto cambio de la sociedad. Por eso Dominica habla tanto de cómo veo chiquillas entre 30 y 40 años, gente joven, súper angustiada por no poder tener hijos, o por no encontrar a alguien para tener hijos, o ponerse en la situación de que debo tener hijos por cierta edad, y tú te preguntas, ¿pero es que te importa tener hijos? Mira, en realidad no tanto, pero es que pucha, es que no puedo pasar la vida sin tenerlos. ¿Qué me está diciendo? No puedo pasar sin ser parte de la comunidad. Es como que fuera menos persona si es que no los tengo. Insisto, a mí no me pasa eso. Yo vivo esa misma realidad, pero lo noto muy fuerte en la mujer. Y angustiante. O sea, suficiente como para tener que consultar por aquello. Menos frecuente en hombres. No cero, pero menos frecuente. O quizás a distinto tiempo. Porque no está esa presión tan espantosa que los ginecólogos y las ginecólogas les dan a las pacientes de que se les va poco menos el tren y se les están acabando los óvulos. Entonces uno lo que percibe ahí son varios niveles del FOMO, del tema de la aversión a la pérdida, de no estar ahí con el resto, pero también hay un nivel de, chuta, soy menos mujer si no hago esto. Un caso extremo es una señora de una persona que ha atendido, que no se puede extraer su útero, por supuesto, no voy a dar más referencias para no dar detalles de ese ser humano, pero que no hace una extracción necesaria de su aparato reproductivo con un cáncer violento y que probablemente va a ser fatal. Porque esa persona piensa que la sustracción de ese órgano altera la naturaleza de ser mujer. Tema de identidad. Entonces, fijan, eso me preocupa un poco. Más allá de el spoiler que les puedo dar porque yo le he dado vuelta a esto en mí, que ustedes muchos ya entienden para dónde va la cosa. Pero me preocupa más el caso de estas chiquillas, por ejemplo. Me encuentro triste que las personas se sientan tan angustiadas y sentir que necesitan hacer una serie de actos para pertenecer o si no son menos humanas, son menos personas. Y me parece en este momento más relevante que la integración LGBT, porque por lo menos está más visible. Entonces veo menos angustia en el caso de la comunidad LGBT que en el caso, por ejemplo, de las chiquillas que están en el tema de si quieren o no ser madres. Que parece absurdo, porque sería un tema mucho menos, pareciera un tema más cotidiano. Pero hay menos redes de apoyo, aún menos redes de apoyo. No sé. Continúo. Finalmente, el resto no financia tu vida, es seguir tu propio camino sin importar el resto. Veritaví. El único hombre en la historia que era negro que no se oye, David Cortés. Por si acaso no hay ningún insulto ni nada, lo que decía el contertulio.
No se oyen, nos dice PS Alexi. Cambió a blanco. Ah, ese era lo que nos decía David Cortés. ¿Cómo es balancear el goce y el desarrollo de disciplinas? ¿Cuál sería el camino medio para ti? ¿Qué hacer para que nuestras pasiones y aspiraciones mentales estén en equilibrio? Ahí me pregunta la eudaimonía. Yo creo emisiones, por supuesto me estás preguntando a mí, pero te sugiero que le pregunte al profesor más grande de la historia, Aristóteles. Él te puede explicar lo que es la eudaimonía. Muy didáctico. La justa media. Cada persona es un mundo, por eso creo que todos somos distintos. Evie Chris Stark. Creo que gracias a eso no existe la verdad absoluta. Frank Larrabé. En Blade Runner consideran a los androides desertores de la humanidad y por eso los mataban. Tengo que ver la versión nueva, pero la versión antigua de Harrison Ford exactamente. El desertor, pues, si te fijas, genera este tema del Uncanny Valley, del valle extraño, valle inquietante, que el androide tiene características humanas, pero genera esto siniestro. Sí, mucho de eso es lo que estamos hablando. Arwin, y si no vivo con un propósito, no me hace falta. ¿No es mi fondo? No, no tiene por qué vivir con un propósito, Arwin. La mayoría de las especies viven con un propósito implícito, sin tener una especie de propósito a lo Viktor Frankl. Así que tampoco es malo. Si te basta con eso, también está bien. Dominic, yo en lo personal no tengo hijos y no me preocupa tenerlo. Lo mismo en la vida en pareja. Pero sí, al igual que tú, me he dado cuenta que al resto le importa mucho eso. Evie Stark, hey, no es así. Ameni Kene, muy joven decidí no tener hijos y no me arrepiento, pero durante varios años el medio decía que me arrepentiría. Mi respuesta siempre fue en mi decisión. Evie Stark, yo pensaba eso mismo y no tuve histerectomía por cáncer y me siento igual de mujer y femenina que antes. Claro, por eso a mí me preocupa, por ejemplo, esa persona. Y hinché bastante para convencer a través de su cónyuge que no pensara así, que seguía siendo igual de mujer, pero bueno, en ciertas tradiciones y culturas no se ve así. Entonces también nos habla un poquito de esta deserción. Prefiero no desertar y morir, pero no morir siendo un traidor. Eso tiene mucho que ver el poshumanismo en ese sentido. Parece que terminé, qué bueno. Coy Creaciones, mi abuelo fue malo y mi padre también. Es mejor que yo termine con esa mala genética. Bueno, recuerda que al final la genética nos determina ciertos rasgos, ciertas predisposiciones, pero no lo que vamos a hacer en cada momento. Bueno, está bajando la gente y yo también. Gracias por recomendarme Aristóteles, de verdad, aunque quería tu opinión. Quizá, ¿cuál sientes que sea tu balance, tu camino medio? O si te sientes ahí o no. No, yo no me siento como un camino medio, yo tiendo a ser de los extremos. Entonces, en mi caso, yo tomé una decisión extrema y yo voy por mi avellana. No soy del término medio yo en general. El término medio es de las personas que están en la conformidad. Y yo estoy dispuesto a prácticamente traicionar todo, como dice el código de los Sith, como decía la versión ñoña en Star Wars. Yo soy un desertor, soy un probablemente desertor de la humanidad también. No me importa ser parte de esta especie tampoco. Nada. Entonces, soy la peor persona para decirte cuál es la justa medida. Desde niña siempre quise ser mamá y se me cumplió mi sueño. Que cada uno viva como quiera, nos dice Katy Díaz. Pero me da curiosidad por qué uno quiere una cosa y el otro algo diferente, porque tiene distintas voluntades. Jurar papi, elegir no tener descendencia del único poder real que tenemos. Buenas noches, que les vaya bien. Creo que voy a ir cerrando. Son las 22 horas, logramos la media hora. Que sea muy bonita semana para ustedes, que lo pasen increíble. Ya, abrazos a todos. Chao, chao.